Bueno, vamos a continuar con lo que veníamos viendo. Vamos a ver ahora el método escalar, también a veces llamado método analítico. Un escalar es simplemente un número y nos vamos para trabajar con este método, digamos, a recurrir a la matemática, o sea, al álgebra y a la trigonometría para resolver, digamos, cómo es una composición o una descomposición de una fuerza en sus componentes. Bien, primero lo vamos a analizar en el plano, ¿sí? Para lo cual yo he dibujado acá, si ustedes ven, una fuerza F, ¿sí? Que tiene este módulo, este sentido y esta dirección definido por el ángulo θ. Yo a esta fuerza la puedo descomponer, digamos, en sus componentes rectangulares, que se denominan. Rectangulares porque forman un rectángulo con el eje Y, con el eje X, que son los ejes de referencia. Entonces, puedo decir que esta fuerza, F, es igual a la sumatoria de sus componentes rectangulares, en este caso Fx y Fi, como vectores, ¿sí? Que al mismo tiempo podemos escribirlo como el módulo de Fx, ¿sí? Por su versor unitario, que es lo que determina la característica de vector a Fx, ¿sí? Más el módulo de Fi por el versor unitario en el eje de las Y, que es el versor unitario J. Cuando digo unitario es porque valen la unidad, por lo tanto no alteran el valor del módulo, pero sí me definen sobre qué eje está actuando esta componente. Quedó lo aclarado, módulo también se puede escribir así, dos barras y el vector fuerza con el signo o la rayita de vector fuerza arriba, o simplemente sin rayita, ya me está indicando que esto es un número, ¿sí? Un número, digamos, asociado, digamos, a un vector, que en este caso el unitario, lo que me define que este es un vector que se llama fx y está sobre el eje de las x, perdón, el eje de las x, lo mismo para fi sobre el eje de las y. Bien, de acá, analizando el dibujo, puedo deducir, por trigonometría, ¿no es cierto?, que el módulo de fx, en este caso, va a ser igual al módulo de la fuerza F, que es la que estoy descomponiendo, por el coseno del ángulo con respecto al eje X, ¿sí? Lo mismo, el módulo de la componente FI va a ser igual a F, módulo de F, por el seno del ángulo, que sería esta fuerza o esta, ¿no? Acá. Si yo conociera, digamos, los valores de Fx y de Fi, puedo determinar el módulo de F, ¿sí? Acá, para poder determinar el módulo de Fx y de Fi, necesito conocer el módulo de F. F va a ser igual, el módulo, ¿sí? Siempre hablando del módulo, por Pitágoras, a la raíz cuadrada de Fx al cuadrado más Fi al cuadrado. Y con esto defino el módulo de la fuerza, en el caso que conociera las dos componentes. Acá yo estoy explicando al mismo tiempo la descomposición y o la composición de dos fuerzas en una sola, que sería la resultante de esas dos, o sea, F. De igual modo puedo determinar la dirección de esa resultante, ¿sí? Aplicando el coseno de F, de θ, perdón, el coseno de θ, que va a ser igual al módulo de Fx sobre el módulo de F, o el seno de θ, que va a ser igual al módulo de Fi sobre digamos, el módulo de F, o bien la tangente de θ, que va a ser igual a el cociente entre los dos catetos, el opuesto y el adyacente al ángulo. Por supuesto, para determinar el valor del ángulo, simplemente tengo que aplicar, en este caso, el coseno o arco coseno, coseno a la menos 1 de θ. Y así obtengo el valor del ángulo. Bien, esto yo también entiendo que ustedes ya a lo mejor lo han visto en física, porque esto tiene que ver con vectores fundamentalmente, lo aplicamos, aprovechamos
digamos, el álgebra vectorial para poder trabajar con fuerzas. Vamos a ver otro caso, acá a continuación, que son tres fuerzas, ¿sí? F1, F2, ¿sí? Y F3, de lo cual yo quiero componerlas entre sí para obtener la resultante de este sistema de tres fuerzas. Bueno, cada una de estas tres fuerzas yo las puedo también descomponer a su vez en sus componentes ortogonales o rectangulares, F1X, F1Y, F2Y, F2, acá sería F2X, ¿sí? Y acá tenemos F3X y F3Y. Los ángulos correspondientes sería θ1 para la fuerza F1, θ2 para la fuerza F2 y θ3 para la fuerza F3. Yo acá puedo estar conociendo, digamos, el módulo de cada una de estas fuerzas y sus ángulos, y de esa manera puedo determinar sus componentes rectangulares. Luego tengo claro que la resultante, lo voy a poner más para continuar con la misma nomenclatura, digamos, sería la resultante, pero voy a seguir con esta nomenclatura F, una cuestión de uso y costumbre, gustos, nada más. Puede dejarla R o F. Va a ser igual a la sumatoria de los tres vectores, obviamente, en forma vectorial, ¿sí? F1 más F2 más F3. O bien, la sumatoria de las componentes rectangulares según el eje X y según el eje Y. Es decir, F1X más F2X más F3X serían las componentes rectangulares de las tres fuerzas en el eje de las X, y más la sumatoria de la fuerza F1Y más F2Y más F3Y, que son las componentes según el eje de las Y. Escrito vectorialmente, ¿sí? Yo podría poner que F va a ser igual entonces a la sumatoria de las fuerzas según el eje de las X, digamos el módulo de las fuerzas según el eje de las X, multiplicado por el versor unitario según el eje X, y más la sumatoria de los módulos de las fuerzas según las predicciones en el eje Y por el versor unitario en el sentido de las Y, o sea, J. De acá puedo perfectamente, una de las posibilidades que tengo es calcular cada una de las componentes, ¿sí? Según el eje de las X y según el eje de las Y, en función del módulo de la fuerza F1 y conociendo el ángulo θ1 por el coseno de θ1. Lo mismo para F2X en función del módulo de F2 y por el coseno de θ2, y para F3X igual, digamos, el módulo de F3 por el coseno de θ3, y de igual modo los módulos correspondientes a las proyecciones sobre el eje Y. Para F1Y, el módulo de F1 multiplicado por el seno de θ1, igual para F2Y, igual para F3Y, ¿sí? También de esta manera puedo obtener el valor, el módulo de la fuerza resultante, en este caso que sería una F, ¿sí? Lo he escrito acá de las dos maneras, ¿sí? El vector F sería el vector resultante con la rayita arriba, encerrado entre dos barras verticales. Eso significa que esto es módulo nada más. O bien, así simplemente la letra sin la rayita arriba también me indica que estamos hablando de un número. Igual, por Pitágoras, a la raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas según el eje X al cuadrado, más la sumatoria de las fuerzas según el eje Y al cuadrado, o sea, de las componentes, siempre. El θ resultante, acá yo lo he escrito simplemente para otro modo, digamos, es igual al arco tangente de las FI, la resultante de la FI sobre el eje Y, y si sobre la resultante, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente,
la sumatoria de las fx. También podría haber escrito el coseno de tita r y también el seno de tita r, del mismo modo que lo escribí acá para una sola fuerza, ¿sí? No lo escribí por razones de espacio. Disculpen ustedes un poquito lo comprimido, digamos, de las ecuaciones, porque, bueno, estoy tratando de aprovechar al máximo el espacio para poder abordar todas las posibilidades. Bien, esto es para el plano, digamos, ¿sí? Acá fue la descomposición de una fuerza en sus dos componentes, y acá hemos, digamos, descompuesto tres fuerzas, ¿sí? Según sus componentes ortogonales o rectangulares, para luego encontrar la fuerza resultante de este sistema de tres fuerzas. Bien, vamos a ver ahora el mismo método, digamos, pero analizando una composición espacial ya en este caso, ¿sí? Vamos a ver que tenemos acá una fuerza F en el espacio, ¿sí? Yo he representado el espacio con este cubo de líneas de trazos, ¿sí? Bien, y la fuerza está indicada por el segmento OA, que lo he dibujado en celeste, no sé si en el video se podrá percibir la diferencia de color, y tiene ángulos que determinan la dirección de la misma con relación al eje X, tita X, con relación al eje Y, tita Y, y para con el eje Z, tita Z, ¿sí? Sin duda, esta fuerza entonces se puede descomponer en tres componentes ahora, que son las componentes rectangulares según los tres ejes. Ahora, porque estamos incorporando un nuevo eje, que es el eje Z, para indicar que estamos en el espacio, las tres dimensiones. De este modo vamos a tener una proyección de esta fuerza sobre el eje de las X, ¿sí? Que está determinada por esta distancia, OB, sería Fx, sobre el eje de las Y, por la distancia OC, sería Fi, y por la distancia OD, sobre el eje de la Z, que sería Fz. De igual manera, la resultante F, ¿sí? De esta fuerza, o la composición de esta fuerza, está dada por la sumatoria, digamos, de sus componentes rectangulares, Fx más Fi más Fz. Bien, acá también, igual que como lo hice en el plano, lo estoy indicando de manera vectorial también por el módulo de la Fx, el módulo de la Fi y el módulo de Fz, multiplicada cada una por los subversores correspondientes a cada uno de los tres ejes. De la misma manera, calculo, digamos, si conozco el módulo, ¿sí? De F, y si conozco el ángulo que determina la dirección de la fuerza con relación al eje de las X, puedo calcular el módulo de Fx, lo mismo para Fi en función del módulo de F y el ángulo tita I, y lo mismo para Fz en función del módulo de F y el ángulo tita Z. En este caso deberían ser datos conocidos para que yo pueda calcular los tres valores, digamos. Conocidos los tres valores, si yo no conocía el módulo de F, también, al revés, estamos hablando de composición y de composición, puedo calcular F en función de lo que dice don Pitágoras, donde F igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las Fx al cuadrado, más la sumatoria de las Fi al cuadrado, más la sumatoria de la Fz al cuadrado, en el caso que sean más fuerzas, digamos. Yo he dibujado solamente F, pero podría haber dibujado F1, F2, F3 en distintas direcciones en el espacio, y ahí sí tendría que aplicar el mismo criterio que apliqué acá en el plano para más de una fuerza, ¿sí? Sumando las componentes según el eje de las X, según el eje de las Y, y ahora según el eje de la Z también. De este modo voy a obtener también los cosenos directores que se determinan en función, digamos, de la componente rectangular para el caso del coseno director con relación al eje X, de la componente, del módulo de la componente rectangular según el eje X, Fx sobre F, o el coseno de tita I, que va a ser igual al módulo de Fi sobre el módulo de F o la resultante, y lo mismo para el ángulo o coseno director de
tita z, fz sobre f. Por supuesto, puedo determinar, esto se denominan cosenos directores, ¿sí? Puedo determinar los ángulos directores simplemente aplicando, digamos, el arco coseno, en este caso de tita x, o el arco coseno de tita y, obtendría tita y, y si aplico el arco coseno, digamos, a coseno de tita z, obtendré tita z. O sea que es exactamente lo mismo, nada más que es como que estamos incorporando otra fuerza, pero en función de otra dimensión, que es el eje z, que me define, digamos, el espacio donde pueden actuar las fuerzas. Bien, un poquito rápido, pero fíjense ustedes, después cuando vean el video, véanlo detenidamente, deténganlo, digamos, y vean esta foto y analicen las ecuaciones, digamos, con tranquilidad y se van a dar cuenta que esto es muy sencillo. Vamos a tener también en el práctico número 6, a continuación de los ejercicios para resolver en forma gráfica, alguna serie de ejercicios para resolver de manera escalar o, repito, también se le puede decir analítica, ¿sí? Porque estamos utilizando números o álgebra, digamos, ¿sí? Y trigonometrías. Estamos hablando de senos, cosenos y tangentes. Por eso se denomina escalar. Chicos, hasta acá con este método. Ahora vamos a introducirnos en el tercer y último método, que es el método vectorial.